Budapest, capital de Hungría. El nombre de Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Buda y Pest, ya que se unieron, junto con Óbuda, para convertirse en una sola ciudad en 1873. Una de las primeras apariciones del nombre combinado, Budapest, fue en 1831 en el libro Világ, Mundo, escrito por el conde István Széchenyi. El origen de las palabras Buda y Pest es incierto. Según las crónicas de la Edad Media, el nombre de Buda viene del nombre de su fundador, Bleda, Buda, el hermano del Huno Atila. La teoría de que Buda fue el nombre de una persona es apoyada también por los estudiosos modernos. Una explicación alternativa sugiere que deriva de la palabra eslava, boude, agua, una traducción del nombre en latín Aquincum, que era el principal asentamiento romano en la región. 30. También existen varias teorías sobre el origen del nombre, Pest. Una de las teorías sostiene que proviene de la época romana, ya que había una fortaleza, contra Aquincum, que en esta región que se conoce como Pesión, por Ptolomeo. Según otra teoría, toma su origen de la palabra eslava, pestera, cueva, o de la palabra pest, horno, en referencia a una cueva local. En la antigua lengua húngara había un significado similar para la palabra horno/cueva, y el nombre Budapest, capital de Hungría, bandera, escudo, otros nombres, desafía a las tormentas, puerta del este, reina del Danubio. El primer asentamiento en el territorio de Budapest fue construido por tribus celtas antes del año 1 a.C. y fue ocupado más tarde por los romanos. El asentamiento romano, Aquincum, se convirtió en la principal ciudad de la Baja Panonia en el 106-7. Los romanos construyeron carreteras, anfiteatros, baños y casas con calefacción por el suelo en este campamento militar fortificado. El Tratado de Paz de 829 añadió Panonia a Bulgaria debido a la victoria del ejército búlgaro de Omurtac sobre el Sacro Imperio Romano de Ludovico Pío. Budapest surgió de dos fronteras búlgaras, las fortalezas militares de Buda y Pest, situada en las dos orillas del Danubio. Los húngaros, liderados por Árpád, se establecieron en el territorio a finales del 9 y un siglo más tarde se fundó oficialmente el Reino de Hungría. Las investigaciones sitúan la residencia de la casa de Árpád en un lugar cercano de lo que se convertiría en Budapest. La invasión mongola en el 13 rápidamente demostró que la defensa es difícil en una llanura. El rey Bela IV de Hungría ordenó la localización de Budapest en Europa coordenadas 47 grados 2954 en entidad capital de Hungría, país Hungría, condado Pest, alcalde Gergely y Karakson y superficie, total 525,14 kilómetros cuadrados, altitud, media 151 metros, SNM, clima continental húmedo, DFB, curso de agua río Danubio, población 2011, total 1. 741,041 HAB. Densidad 3301 HAB/km, superíndice 2, gentilicio aquincense, uso horario UTC más 01, 00 y UTC más 02, 00, en verano CEST, UTC más 2. Código postal 1011, 1239, prefijo telefónico 1 Budapest, historia 23 de octubre de 2259 Budapest, Wikipedia. La enciclopedia libre, construcción de muros de hormigón armado en torno a las ciudades, 9, y estableció su propio palacio real en la cima de los cerros protectores de Buda. En 1361 se convirtió en la capital de Hungría. El papel cultural de Buda fue particularmente importante durante el reinado del rey Matías Corvino. 5. El Renacimiento italiano tuvo una gran influencia en la ciudad. 5. Su biblioteca, la Biblioteca Corviniana, fue la colección de crónicas históricas y obras filosóficas y científicas más grande de Europa en el 15, y la segunda en tamaño, solo superada por la Biblioteca Vaticana. 5. Después de la fundación de la primera Universidad húngara de Pécs en 1367-38, la segunda se estableció en Óbuda en 1395-38. El primer libro impreso en húngaro fue en Buda en 1473-39,
Buda tenía unos 5.000 habitantes hacia unos 500-40, aunque estudios modernos apuntan a que la suma de Buda y Pest tenía entre 15.000 y 25.000 habitantes. Los otomanos saquearon Buda en 1526, la sitiaron en 1529 y, finalmente, la ocuparon en 1541. La ocupación turca duró más de 140 años. Los turcos construyeron muchas instalaciones de baños en la ciudad. Bajo el gobierno otomano, muchos cristianos se convirtieron al Islam. En 1547 el número de cristianos se redujo a alrededor de 1.000 y en 1647 había descendido a solo unos 70. La parte no ocupada occidental del país se convirtió en parte del imperio de los Habsburgo como Hungría Real. En 1686, 2 años después del fracasado asedio de Buda, se organizó una renovada campaña de conquista de la capital húngara. Esta vez, el ejército de la Liga Santa era 2 veces más grande, con más de 74.000 soldados. Entre ellos había ingleses, alemanes, holandeses, croatas, húngaros, españoles, checos, italianos, franceses, daneses y suecos, junto con otros europeos como voluntarios, artilleros y oficiales. Las fuerzas cristianas reconquistaron Buda y, en los años siguientes, todas las tierras húngaras anteriores, a excepción de las zonas cercanas a Timisoara, Temesvar, fueron arrebatadas a los turcos. En el Tratado de Karlovitz de 1699 estos cambios territoriales fueron reconocidos oficialmente, y en 1718 todo el reino de Hungría fue liberado del poder. En 1944, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Budapest fue parcialmente destruida por los ataques aéreos británicos y estadounidenses. Desde el 24 de diciembre de 1944 al 13 de febrero de 1945, la ciudad fue sitiada por las tropas soviéticas durante la Batalla de Budapest. La capital sufrió grandes daños causados por el ataque de las fuerzas soviéticas y rumanas y las tropas defensoras alemanas y húngaras. Todos los puentes fueron destruidos, en su huida, por el ejército alemán y más de 38.000 civiles perdieron la vida durante el conflicto. Entre el 20% y el 40% de los 250.000 habitantes judíos de Budapest murieron a causa del genocidio perpetrado por los nazis y el Partido de la Cruz Flechada durante 1944 y principios de 1945. El diplomático sueco Raoul Wallenberg logró salvar la vida de decenas de miles de judíos en Budapest, dándoles pasaportes suecos y tomándolos bajo su protección consular. De forma similar, el diplomático español Ángel Sanz Briz también salvó a 5.000 judíos otorgándoles pasaportes españoles de la España franquista de la época, haciéndolos pasar por judíos sefardíes. Fue declarado justo entre las naciones por el Estado israelí. En 1956, las manifestaciones pacíficas en Budapest condujeron al estallido de la Revolución húngara. La dirección se derrumbó después de las manifestaciones de las masas que se iniciaron el 23 de octubre, pero los tanques soviéticos entraron en Budapest para aplastar la revuelta. La lucha continuó hasta principios de noviembre, dejando más de 3.000 muertos. El centro de Budapest en 1979. 23 de octubre de 2259 Budapest. Desde la década de 1960 hasta finales de los 80, Hungría era denominada, en ocasiones y de forma satírica, como la barraca feliz del bloque del Este, y gran parte de los daños de guerra de la ciudad fueron finalmente reparados. Los trabajos en el puente de Erzsébet, el último en ser reconstruido, fueron terminados en 1964. A principios de 1970, se inauguró la línea M2 del metro de Budapest en su sentido este-oeste, seguida de la línea M3 en 1982. En 1987, Budapest, con las riberas del Danubio, el barrio del Castillo de Buda y la avenida Andrássy, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El parlamento de estilo neogótico contiene,
entre otras cosas, las joyas de la corona húngara. La Basílica de San Esteban, donde se exhibe la mano derecha del santo fundador de Hungría, el rey San Esteban. La cocina húngara y la cultura café pueden degustarse, por ejemplo, en el Café Herbeaud, y los restaurantes Esasebes, Biarritz, Fortuna, Alabardos, Eren y Esarvas, Carpatia y el famoso Matías Pince. Hay restos romanos en el Museo Akin-Cum y mobiliario histórico en el Museo Nagy-Temi, que son solo 2 de los 223 museos de Budapest. La colina del castillo y el distrito del castillo albergan 3 iglesias, 6 museos y una serie de interesantes edificios, calles y plazas. El antiguo Palacio Real es uno de los símbolos de Hungría y ha sido escenario de batallas y guerras desde el siglo XIII. Hoy en día alberga 2 museos impresionantes y la Biblioteca Nacional Széchenyi. El cercano Palacio Sándor alberga las oficinas y la residencia oficial del presidente de Hungría. La iglesia de San Matías, de 7 siglos de antigüedad, es una de las joyas de Budapest. A su lado está una estatua ecuestre del primer rey de Hungría, el rey San Esteban, y tras esta el bastión de los pescadores, desde donde se abre una vista panorámica de toda la ciudad. Las estatuas del Turul, el pájaro guardián mítico de Hungría, se pueden encontrar tanto en el barrio del Castillo y el distrito 12.